El Azteca, Mario Barrios, uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad, regresa este viernes 15 de noviembre. La pelea la puedes ver por Netflix. Netflix quiere incluir en sus servicios peleas de box y esta es la primera vez que Netflix transmite box. Y si le sale chido el experimento, podremos seguir disfrutando de más boxeo a través de Netflix. Netflix y MVP Promotions presentan el campeonato de peso welter de la WBC. Se enfrentan el actual campeón Mario El Azteca Barrios, de 29 años, con un récord profesional de 29 peleas ganadas, 18 knockouts, 2 derrotas, una por knockout ante Gervonta Davis en el 2021. Mario Barrios tiene una efectividad noqueadora del 62%, es de San Antonio, Texas, mide 1,83 metros y tiene un rango de alcance de 180 centímetros. Hizo su debut profesional en el 2013. Defenderá su título de campeón mundial ante Abel Ramos, muy experimentado, 33 años, tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 6 derrotas, una por nocaut y tiene 2 empates. Tiene una pegada más fuerte que la del Azteca. Su efectividad noqueadora es de más del 78%. Es más bajito que el Azteca. Mide 1,75 metros, pero tiene un alcance de 175 centímetros. No lo va a cargar. Es de Casa Grande, Arizona, Estados Unidos, y acaba de pelear en Tijuana, en el auditorio municipal, contra Juan Ramón Guzmán, y lo noqueó. Es un gran boxeador Abel Ramos. Una gran prueba para el Azteca, quien sufre de una quijada débil. Ese es el punto a tratar del Azteca, la quijada. Gervonta Davis puso en evidencia la quijada del Azteca, quien es un boxeador muy rápido, muy fuerte, con un boxeo muy llamativo. El Azteca boxeó muy bonito, llavea muy bien, es físicamente muy fuerte, pero Abel Ramos físicamente es más fuerte y últimamente el boxeo se ha vuelto muy físico. Regis Prograis noqueó a Abel Ramos, pero esto fue en el 2015. Abel Ramos, por lo que le vimos en su última pelea acá en México, anda muy bien preparado, anda bien filudo. Mi favorito para esta pelea, sin embargo, es el Azteca. Creo que el Azteca, si resiste los embates de Abel, podrá defenderse mejor si lleva la pelea a la distancia. Abel es muy fuerte y el Azteca necesitará de todas sus habilidades para tratar de cansarlo, porque si el Azteca va al choque con Abel, no creo que le convenga. Abel tiene una pegada muy efectiva. De 28 ganadas ha noqueado a 22 boxeadores. No le conviene una pelea al choque al Azteca. Es por eso que creo que va a ser la mejor pelea de la cartelera de Jake Paul contra Mike Tyson. Es este viernes por la noche. Este viernes 15 de noviembre de 2024, esta cartelera se transmitirá en vivo a nivel mundial, exclusivamente en Netflix. No la vas a poder ver en otra parte, solamente en Netflix, desde el AT&T Stadium, con una capacidad para 80,000 personas en Arlington, Texas, y se espera un lleno total. Arlington, Texas, hogar de los Vaqueros de Dallas de la NFL. Mario El Azteca Barrios es una estrella en ascenso en el mundo del boxeo, conocido por su feroz estilo de pelea y su profunda conexión con su herencia mexicana. A Mario El Azteca Barrios le da mucho orgullo ser mexicano, por eso me cae muy bien. Mario creció en San Antonio, Texas, y su madre, Isabel Soto, lo introdujo al deporte a los 6 años. Mario Barrios boxea desde chiquito y lo llevó a él y a su hermana Celina a un gimnasio local a practicar el deporte de la dulce ciencia. Inspirado por sus raíces culturales, Barrios adoptó el apodo de El Azteca, un tributo a la rica historia y al espíritu guerrero de la civilización azteca, que refleja tanto su orgullo por su herencia mexicana como su incansable búsqueda de la grandeza dentro del ring. Abel Ramos es un implacable contendiente de peso welter de Casa Grande, Arizona. Es conocido por sus emocionantes, limítrofes, sangrientas batallas y su determinación implacable en el ring. No lo detienes. Guiado por el legado boxístico de su familia, Ramos comenzó su carrera amateur a los 13 años, ganando elogios como el tercer lugar en los guantes de oro nacionales y ganó el bronce en los nacionales de los Estados Unidos en 2010.
todo un profesional, y al pasar a las filas profesionales en el 2011 rápidamente se ganó una reputación por su pegada, por su fuerte poder, por su gran resistencia, enfrentándose a formidables rivales como Regis Prograis. Esta será la segunda oportunidad de título mundial de Ramos después de una derrota contra Yordenis Ugas en el 2020. La podrás ver a través de Netflix el viernes 15 de noviembre del 2024. Estamos a un par de días. La pelea será transmitida a partir de las 18 horas en los Estados Unidos y a partir de las 19 horas en México. Es una pelea que vale mucho la pena. Yo le voy al Azteca. Y ustedes, queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y si eres de los que apenas acaban de llegar a Richie Blog y aún no estás suscrito, este es el momento. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Y en otras noticias muy importantes, ¿qué creen? El día de ayer Chava Rodríguez a través de su cuenta de Twitter nos confirmó lo que ya sabíamos, lo que ya les habíamos dicho en un video hace unas semanas atrás. Ya sabíamos que David Morrell se enfrentaría a David Benavides. En lo que aún no estaban de acuerdo era la fecha y el lugar. Y ayer Chava Rodríguez nos confirmó la fecha y el lugar de la pelea mediante este tweet. El 1 de febrero en la T-Mobile Arena de Las Vegas estaría el duelo David Benavides y David Morrell. Podrían presentar el evento la siguiente semana en California, ya de manera oficial. Así que Chava Rodríguez ya lo confirma. 1 de febrero, David Morrell contra David Benavides. Esta pelea no me la puedo perder por nada del mundo. Esta es la pelea que los dos boxeadores necesitan en sus carreras en este momento. El que pierda esta batalla estaría descartado como ídolo del boxeo. Perdería muchísimos fans. Sería catastrófica la derrota para cualquiera de los dos y más para Benavides, porque si gana David Morrell, algunos dirán que le ganó un desconocido y dirán que el boxeo de Benavides es malo, pero la verdad es que David Morrell es el mejor boxeador que David Benavides ha enfrentado hasta el momento. David Morrell es la prueba de fuego para David Benavides. En esta pelea yo le voy al cubano, le voy a David Morrell porque su boxeo agresivo me gusta mucho. Soy fan del boxeo agresivo, efectivo de David Morrell. Morrell es más agresivo que Benavides. Los dos son grandes boxeadores y es una pelea que en lo personal yo había estado esperando por mucho tiempo como fan, porque sé que va a ser una grandísima pelea llena de emociones y sé que va a ser una pelea sangrienta, dura, dramática, limítrofe. Tiene todos los ingredientes para hacerlo. Hay muy mala entraña de parte de Morrell hacia Benavides. Morrell tiene un récord amateur de 130 peleas ganadas, lo cual es bastante impresionante porque desde amateur nadie quería pelear contra el cubano. Llegó a los profesionales y todo el mundo lo ha estado evitando. Por eso aplaudo mucho el valor que tiene Benavides. Reconozco que David Benavides tiene los pantalones bien puestos para pelear contra el peligrosísimo David Morrell. Un peleador que ha mandado al coma a peleadores. Un boxeador que manda al hospital. Tiene una fuerza brutal combinada con una excelente técnica y una gran condición físico-atlética que no tiene David Benavides, en mi opinión. Y creo que por ahí será por donde Morrell agarre a Benavides, en la condición físico-atlética, porque eso es lo que le ha fallado mucho a Benavides en sus últimas dos peleas. Se le acaba el gas después de 8 rounds y Morrell pega duro en los 12 rounds y se queda con energías de seguir peleando. Y mucho ojo, atención, escuchen lo siguiente, que ya se los he dicho, pero se los voy a recordar. El que gane de esta pelea, el que gane de David Morrell contra David Benavides, según los deseos del tío Turquis, el que gane de esta pelea va a enfrentar al campeón de campeones, enfrentará a Artur Beterbiev. ¿Se imaginan? El tío Turquis se la rifa, siempre se la rifa, y con eso que el tío Turquis también compró recientemente la revista de Ring, pues esperemos ver más peleas espectaculares como las que estamos viendo. El boxeo actualmente vive una excelente época desde mi punto de vista, y regálame un like si estás de acuerdo. Comparte este video también si el contenido te ha parecido útil o interesante. Mi hermano Richie, gracias por la magia de la edición en cada uno de los videos y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él.